espalda. Lo primero que vamos a hacer, como siempre, para que las ventosas puedan correr un poco y hagan más vacío, es colocar un poquito de aceite. Y de paso vamos soltando la zona. Hacemos algunos vaciajes. Una vez que relajamos un poco la zona, fuimos calentando un poco, vamos a observar la espalda para ver qué distribución de ventosa vamos a usar. En este caso, como tenemos mucha curvatura, lo que podemos hacer es poner un almohadón debajo. Ese sí va a estar frío. Así podemos trabajar un poco más cómodos. Esto ayuda a relajar los paravertebrales. Perfecto. La idea es colocar las ventosas y en este caso las vamos a dejar actuar entre 15 y 20 minutos. Si fuera una primera vez, se dejan 5 minutos y se ve cómo reacciona el cuerpo. En vez de las ventosas chinas, esta vez voy a usar unas coreanas. Podemos, como para ir aumentando la hiperemia, ya trabajar un poquito con la ventosa móvil. Muy suave, tiene un solo pasaje. Da una sensación a veces como de electricidad o de cosquilla. Y ya una vez que estamos así, vamos a empezar a colocarlas. La presión depende de la persona, si ya la conocemos, si ya hemos trabajado con ventosas. Para una primera vez puede ser un solo bombeo. Para más podría ser, si ya hemos tenido experiencia y vemos que no le quedan demasiadas marcas, que no se le hacen hematomas muy profundos, podemos trabajar con 2 presiones. Siempre es importante ir gradual, lo mismo que el tiempo. A mí me gusta colocar primero la de los paravertebrales. Cuidado si la persona tiene una capa de grasa más gruesa, acuérdense que eso hace que sea más propenso a los hematomas. Una cosa es la marca normal que es la ventosa y otra cosa es cuando ya nos excedemos y esa marca perdura demasiado tiempo. La otra vez preguntaban por los juegos de ventosa de cuánto hay que tener y depende de lo que uno vaya a trabajar. Si uno va a trabajar en un sector específico, voy a trabajar solo el omóplato, con 3 ventosas estoy. O voy a trabajar ventosa móvil, con 2 ventosas estoy. En este caso, bueno, estamos haciendo toda la espalda. Acá cuando yo hice el masaje previo, voy viendo dónde hay tensiones. La espalda estaba pareja, hay un poco más de tensión en la cintura, vamos a reforzar ahí en la cintura. Y una última del otro lado.
Acá esta quedó muy sobre el hueso, entonces la voy a cambiar. Voy a usar una más pequeña. Vamos a cambiar estas dos de acá arriba. Vamos a sacar esa. Y la vamos a poner acá. Vamos a ir con la común acá. Bueno, ahí vamos a cortar un rato. Si vemos que alguna ventosa rompe el vacío, como esta por ejemplo, que es porque está muy cerca del hueso, entonces le entra aire, volvemos a afirmarla. Las vamos chequeando, las vamos a dejar actuar unos 10-15 minutos y después ya vamos a irlas sacando. Fíjense cómo va cambiando la coloración. Vamos a tratar de hacer un acercamiento ahí para que lo vean. Bueno, ahí pueden ver cómo van trabajando. Hay dos que rompieron el vacío, ahora las vamos a ajustar. Muy bien. Pasados los 15 minutos, un poquito menos en este caso porque vi que estaban demasiado coloradas. Vamos a retirar. Esta ya se había salido. Lo que vamos haciendo es retirar una por una. ¿Sí? Se rompe el vacío y se sacan fácilmente. Y acá podemos ver qué zonas estaban más comprometidas. Si alguna ventosa, por más que rompamos el vacío, se queda, lo que hacemos es presionar con el dedo para que se rompa el vacío y sacamos. Nunca tirar de la ventosa. Eso puede pasar cuando hemos puesto mucha presión, entonces se sella demasiado la ventosa. Últimas dos. Ahí está, ¿eh? Esa no saldría. Coloco el dedo, rompo el vacío y la retiro. Y ahí podemos observar cómo queda. Usamos un spray sanitizante que además lo que va a hacer es que se contraiga la zona. Lo único que da un golpecito de frío y hoy hace mucho frío acá. Y retiramos el excedente. Estas marcas pueden permanecer de 3 a 12 días. Si vemos en esta espalda, vemos que la parte lumbar, a pesar de que era la más cargada, no tiene demasiadas marcas. Sí marcó bastante lo que es la parte de riñones. Y podemos ver acá la parte de estómago. O sea, riñones, estómago, hígado. Como que hay un desbalance ahí. Entonces, lo que deberíamos hacer es repetir esta sesión. Y hay gente que dice 3 días, 5 días. Yo digo que depende de cada persona. Y para mí, la forma de saberlo es cuando la marca más intensa se haya ido, ahí sería el momento de repetir la sesión. Hasta ese momento no la repetiría.